Amado Dios, te damos gracias por este nuevo amanecer, Señor. Te doy gracias por esta palabra que tú nos traes hoy, por este nuevo libro que vamos a empezar en este día, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude y nos bendiga en todo momento, Señor. Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a empezar un nuevo libro, es una epístola o una carta, es la segunda carta que el apóstol Pablo le hace a los corintios. Y en esta carta pues se destaca temas como el consuelo en medio de la aflicción, de fortaleza en medio de la debilidad y también el hecho de que empiezan a ver ya personas ya maduras, verdaderos maestros y también falsos maestros a los cuales el apóstol Pablo le hace una advertencia a este pueblo, porque recordemos que este pueblo Corintio era un pueblo, una ciudad, puerto donde había bastante gente, llegaba mucha gente de todas las lugares del mundo porque era muy importante y había mucho pecado y había mucha libertinaje, muchas cosas que ayudaban a que los cristianos se desviaran. De hecho, había también muchas creencias de diferentes partes que querían meterse dentro de la iglesia y por eso el Señor le da esta carta al apóstol Pablo para que se las envíe a ellos y ellos mantengan firme sin importar las circunstancias y empezar a verdaderamente a estar estables y firmes en que nuestra salvación es en base a Jesucristo, el Señor que vino y murió por nuestros pecados y no dejar que se meta dentro de la iglesia otras doctrinas o otras cosas que alejan al cristiano o a los de Corinto en este caso, para que no se alejen de la verdadera doctrina que es la fe en Jesucristo. Este libro se dice que se escribió aproximadamente entre el año 55 y el 57, el 60, después de Jesucristo. Lo escribe pues el apóstol Pablo y es dedicado precisamente a la iglesia que él mismo formó, que es la iglesia de los Corintios. Así que vamos a escuchar este primer capítulo de la segunda carta a los Corintios. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Dios ofrece consuelo a todos. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces, podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes en nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes no
nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias a Dios porque contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Cambio de planes de Pablo. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas, ni nada que no se pueda entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén. ¿Qué significa? Sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes con Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto a ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Bueno, con esto concluye el primer capítulo de la segunda carta a los Corintios y vemos que empieza el apóstol Pablo a dar un saludo a todo el pueblo de Corinto en compañía del hermano Timoteo. Y mire que después empieza hablando del consuelo que el Señor ofrece a todos. Y esto es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta porque mire que el Señor Jesucristo es bueno, es bondadoso, nuestro Dios es amoroso porque siempre nos consuela, Él siempre nos da esa fortaleza en medio de las circunstancias. La palabra de Dios dice, y el mismo Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos que Él ha vencido el mundo, dice el Señor, yo he vencido el mundo. Cuando el Señor nos habla acerca de la consolación, es que el Señor nos ha prometido, nos ha dicho que nosotros todos vamos a pasar por aflicciones, que eso es algo inevitable en la palabra, en la vida de toda persona. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que nadie está exento. Mientras nosotros estemos en este mundo, nadie está exento de pasar por tribulaciones, por momentos de dificultad, porque el Señor mismo nos lo dijo. Pero la promesa del Señor es que Él es el fuente de la consolación, o sea que Él va a estar ahí. Mire que hay algo que a veces nos confundimos y a veces creemos que es que cuando oramos al Señor, el Señor no nos debe o no nos oramos para que de pronto no nos deje pasar por situaciones difíciles, que el Señor de pronto nos aleje de pronto de pasar por esos momentos difíciles, pero el Señor nunca va a hacer eso. ¿Por qué? Porque toda prueba tiene una razón de ser, tiene un propósito y en ese propósito los más beneficiados somos nosotros que empezamos a crecer en fe al Señor. Mire que la misericordia de Dios está en que Él siempre va a estar a nuestro lado y Él va a ser nuestro consuelo. No está diciendo no los voy a dejar pasar por pruebas. Él está diciendo, aunque pasen por pruebas, yo estaré con ustedes. Todas las promesas del Señor
siempre nos dicen a nosotros que Él nos promete estar al lado nuestro. Así que por cualquier situación que usted esté pasando en el día de hoy, usted puede estar tranquilo porque el Señor le está consolando. Si usted ha depositado su fe en Jesucristo, si usted cree en el Señor es Dios de toda consolación. El Señor nos muestra y nos revela que todo lo que hemos pasado nosotros nunca lo hemos hecho solo, que han tenido un propósito todas estas situaciones difíciles y que por medio de su misericordia Él saca lo mejor de esa situación. Así que alégrese en el momento en que esté de pronto pasando por situaciones difíciles. Yo sé que las situaciones, a nadie le gusta pasar por necesidad. A nadie le gusta pasar por momentos difíciles, por tempestades, pero ¿sabe qué? El Señor se glorifica de todo eso, porque muchas veces nosotros cuando no estamos en las tempestades, cuando no estamos en tribulación, de pronto nosotros nos olvidamos del Señor, nos volvemos muy tranquilos, nos alejamos de todas las cosas del Señor, de la iglesia y de todo lo que es de leer su palabra, de pronto de escuchar alabanzas, y nosotros empezamos a vivir una vida como relajada y no le prestamos nada de atención al Señor. Pero cuando llegan las tormentas, ahí es donde nosotros empezamos a ver y a buscar del Señor. Así que las tormentas también tienen su propósito y son bendición. Siempre van a traer bendición, porque la misma promesa del Señor en Romanos 8:28 nos dice que mas a todos los que hemos creído, todas las cosas nos son para bien. No algunas, sino todas las cosas. Después el apóstol Pablo sigue hablando acerca de que pues ellos también sufrieron mucho en tribulación, por medio de naufragios, por medio de persecución, por medio de tanto. Pero lo que más resalta el apóstol Pablo es que el Señor siempre los colmó de su consuelo por medio de Jesucristo, de que ellos estuvieron muy abrumados en dificultades, pero sabe que el consuelo y la salvación que ellos tenían en ese momento era de parte del Señor Jesucristo. Siempre fueron consolados, y incluso llegó el apóstol Pablo a mirar o a creer en un momento de dificultad en que no iban a llegar a soportar eso. Fueron probados hasta más de lo que podían soportar. Y mire que esto es bien importante que tengamos en cuenta, y es que cuando nosotros, si nos ponemos a revisar o a repasar nuestra vida, de pronto a recordar en los momentos en que estábamos pasando por esas dificultades, hubo momentos en que personalmente yo lo puedo dar testimonio, en que ya como que el aire nos faltaba, como que ya no podíamos resistir esas pruebas tan difíciles, que hoy en día nos podemos decir y podemos hablar abiertamente y podemos estar tranquilos y decir, hombre, el Señor estuvo con nosotros consolándonos en medio de esa necesidad, en medio de esa prueba, así como lo dice el apóstol Pablo, de que hubo momentos tan difíciles de nuestra vida, pero sabes que el Señor estuvo con nosotros consolándonos. Así que si de pronto tú estás pasando por un momento de dificultad en este momento, si tienes confusión en tu mente, si de pronto sientes que el aire se te agota y que como que no puedes resistir más esta tentación, mira, o esta situación que estás viviendo, cálmate, pídele al Señor y el Señor está contigo. Es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros, y es lo que nosotros debemos de siempre estar siempre firmes en eso. Por eso el apóstol Pablo les habla a ellos y les habla de esto, de que Dios es Dios de consolación, nos capacita a cada uno de nosotros por medio de las situaciones difíciles. ¿Para qué? Para estar firmes con Cristo, y Él nos comisiona a nosotros de que podamos consolar a los que están pasando por dificultades, porque ya hoy que de pronto uno ha pasado por situaciones difíciles, de pronto cuando uno ha tenido problemas con su esposa y ha habido casi divorcio, y vemos como el Señor del medio de la ceniza saca cosas buenas, entonces uno puede consolar a otras personas y decirle, hey, hay una posibilidad, Dios tiene una segunda oportunidad para todos, Dios es un Dios consolador. Esta situación que ustedes están pasando no es para acabar, no va a acabar en muerte ni va a ser el acabose, no, esta situación es para que Dios se glorifique en medio de todas las cosas, y que nosotros empecemos a tener esa fe y esa firmeza que Dios quiere que nosotros tengamos. Mire que en el último versículo dice, por eso
No significa que queramos dominarlos al decirles que pongan en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque por medio de esa fe es que nos mantenemos firmes. Así que el apóstol Pablo nos dice a nosotros: tengamos fe, creamos en el Señor. Mire, no importa la situación que estemos pasando, por estas situaciones de pandemia, por estas situaciones de incertidumbre, por estas situaciones donde nosotros a veces no vemos. Nosotros también hay momentos en que tenemos y flaqueamos porque de pronto creemos que como que no va a haber alternativa, como que no va a haber una solución. Pero ¿sabe qué? La confianza nuestra y nuestra fe está depositada en Cristo Jesús, de que Él ya venció en la cruz por nosotros, de que Él está a la derecha del Padre intercediendo con nosotros, de que por muy dura que sea la pandemia, la tribulación o la situación que estemos pasando, el Señor nos va a librar de ellas y nos está consolando a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en estos momentos. Que si no estamos pasando por estas situaciones, pues consolemos a alguien, porque el Señor nos ha dado esta bendición de poder consolarnos, así como Él nos consuela a nosotros. Nosotros ahora debemos de ser instrumentos de Dios para consolar a los demás. Así que pidámosle al Señor que nos ayude en esta mañana. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta palabra de aliento, esta palabra de fe que tú nos das, Señor, para que nosotros podamos estar firmes, Señor. Tener la confianza, la seguridad de que tú tienes todo bajo tu control, Señor. De que nada se te ha escapado, Padre mío. Y que en los momentos difíciles, más duros que hemos pasado nosotros, tú siempre has estado al lado nuestro, Señor. Tú no prometes quitarnos la prueba, Señor. Tú prometes estar con nosotros. Así que gracias por estar siempre con nosotros, guiándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos y sacando lo mejor de nosotros en medio de estas pruebas, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que escucha este audio, Señor, y te ruego que nos bendigas el resto del día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.